El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se aferra al cargo en medio de la crisis de liderazgo por la que atraviesa el Partido Laborista, agravada tras los comicios regionales de mayo. Por el contrario, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, se acerca al 10 de Downing Street tras haber logrado un escaño en el Parlamento británico, lo que le permitiría participar de una posible contienda interna. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Peter Cousins, quien es analista político y filólogo de la Universidad de Oxford. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar el análisis, con la llegada de Andy Burnham al Parlamento británico, ¿inicia la batalla por el 10 de Downing Street? Pues efectivamente, este tiempo entre los comicios de mayo y pues la victoria de Burnham anoche ha sido una especie de tregua o pausa en la batalla, y ahora otra vez se libra de forma más abierta. En todo caso, tanto los equipos de Burnham como se está informando el equipo del mismo Starmer están proponiendo una manera de evitar como un concurso muy abierto, ¿no? Dentro del Partido Laborista. Eso supondría que Starmer, que el mismo primer ministro, anunciara un cronograma para su salida, que no necesariamente habría que ser inmediata. El tiempo, digamos, más probable es de aquí a septiembre, cuando los partidos políticos británicos celebran su cumbre anual. Ahora bien, Starmer, todo indica que él no está dispuesto a renunciar su cargo de primer ministro. Y en ese caso, la batalla, como usted la ha llamado, sí sería como de forma más abierta. Y como se informaba en el reportaje anterior, pues habría que ganar cada candidato habría que ganar alrededor de 80 votos de los diputados laboristas para entrar en el concurso, menos Starmer, que podría, por derecho, automáticamente estar en el concurso. ¿Y qué peso y qué presencia tiene Burnham dentro del Partido Laborista? Esto se lo pregunto para poder saber si es una figura que realmente podría sumar apoyos e incluso vencer en una contienda interna a Starmer. Andy Burnham es una figura de mucho peso en el Partido Laborista y que lleva muchos años de político a escala nacional, ¿no? Al nivel nacional. Él fue diputado para una circunscripción colindaria prácticamente con su nueva circunscripción durante pues prácticamente 16 años. Entonces, y en ese tiempo estuvo como ministro junior en el gobierno de Tony Blair y como secretario de Estado de Salud y me parece de Cultura en el gobierno de Gordon Brown. Entonces tiene amplia experiencia de gobernanza en pues, el gobierno nacional, ¿no? del gobierno del Reino Unido. Ahora en el 2017, cuando se estaba creando la alcaldía del Gran Manchester, que era una nueva creación política, él, siendo de esa región, llegó a la conclusión de que él pues se iba a retirar de la política nacional para concursar para ese puesto. Y es en este cargo que se viene desempeñando desde hace 9 años. Esto le ha permitido prácticamente formar unas ideas sobre la gobernanza al nivel regional, podemos decir, en una ciudad o en una zona metropolitana de unos 2 o 3 millones de personas. Y con esa experiencia es ahora que aspira pues a llegar nuevamente pues, al primer ministro, al cargo de primer ministro. Y digo nuevamente porque en su tiempo de diputado, él se postuló 2 veces. En ambas ocasiones
obviamente no ganó. Pero pues él estará pensando la tercera vez será la vencida. ¿Y cuál es la vía entonces para que el alcalde de Grand Manchester pueda realmente contender en contra de Keir Starmer? Lo pregunto porque ya lo decíamos, el primer paso ya ocurrió, que es lograr un escaño en el Parlamento británico. ¿Qué debe de ocurrir en el camino para que este día llegue? Pues ahora lo primero que tiene que pasar es que él que se lance una nueva campaña para un nuevo alcalde de Manchester. Burnham tiene que parar de ser el alcalde del Gran Manchester por una cuestión un poco técnica, porque en ese cargo también tiene la responsabilidad por la policía de esa zona. Y eso lo impide de seguir. En otros casos, por ejemplo, de no tener esa responsabilidad, podría seguir en los dos cargos. Pero bueno, aparte de eso, ahora lo que se tiene que ver es básicamente cuáles van a ser los siguientes pasos del primer ministro Starmer. Si él está dispuesto a renunciar al cargo, seguir siendo diputado, pero dejar de ser ministro y primer ministro, pues ya se puede evitar posiblemente ese concurso de que se hablaba y se estaría un poco en las vías de una coronación, que es lo que la están llamando, ¿no? Si Starmer insiste, pues ya se habrá de establecer los tiempos para una votación dentro del partido, porque este es un asunto partidista y no del gobierno como tal. El sistema parlamentario que tenemos en el Reino Unido hace que, digamos, se sienta la implicación al nivel nacional y en el gobierno, porque el primer ministro es el que es simplemente el líder del partido con mayor representación en el Parlamento. Entonces, pues como ya se ha comentado, Starmer, al parecer, todavía todo indica que él va a seguir buscando quedarse en su puesto. Burnham ahora tiene, con el resultado que tuvo anoche, 55 prácticamente % de la votación, que es bastante más de lo que se estaba imaginando, va a sentir un ímpetu, ¿no? un momentum. Por otra parte, está desde el otro ala, desde un poco el ala derecha del Partido Laborista, está Wes Streeting, que hasta hace poco estuvo en el gabinete, en el Consejo de Ministros de Starmer, pero pues quien renunció para posiblemente lanzarse también. Sería entonces otra candidatura, como bien usted nos dice, estamos hablando de Streeting y estamos hablando también de Burnham. Dicho esto, usted ya lo mencionaba en su análisis, el primer ministro se resiste a dejar el cargo y ha dicho que si ocurren unas elecciones internas, incluso se va a presentar para poder contender por el cargo. Él está en condiciones, después de lo que ocurrió tras las regionales del mes de mayo, está en condiciones y también después de que los diputados y sus propios legisladores ya han pedido reiteradamente que deje el cargo? Esa es la pregunta del millón, casi, ¿no? Si él sigue, se supone es porque él considera que lo está. Y es verdad que en los últimos tiempos, antes de los comicios de mayo, después de haber percibido la salida de un consejero de él, bastante importante e influyente, pero que está, pues, tal vez cerrándolo a unas posturas, a Starmer, pues él venía sintiendo una cierta libertad. Y pues hay un consenso de que su postura frente a la guerra, por ejemplo, del Reino Unido, o la participación o no participación del Reino Unido en la guerra con Irán, por ejemplo, ha tenido un buen manejo. Entonces, pero todo indica que él no puede seguir. Todo indica que él no puede seguir. Y la pregunta es más bien cómo se va a dar cuenta él de esto, ¿no? Y si va
a salir con un cierto honor, como lo están diciendo, una cierta dignidad, o si se va a hacer concurso, Y ¿no? finalmente, Peter, Entonces, mucho dependerá. Uh-huh. sí, justamente nos decía que mucho dependerá Sigue. de qué es lo que ocurra al interior del partido y que queremos contar todavía con más de su análisis y quisiera preguntarle en ese sentido. Hemos hablado del Partido Laborista y de cómo opera al interior. Sin embargo, ¿cuál es el impacto a nivel político que ha tenido precisamente esta crisis interna y también en relación a los conservadores? ¿Qué está ocurriendo en la política británica que podría definir lo que pase de aquí a que se convoque o no una elección interna de los laboristas? Muy bien, pues como venía diciendo, últimamente, mientras no se tuviera la elección, todo está un poco en espera, ¿no? Ahora se va a ver. Con respecto a los conservadores, ellos todavía siguen bastante atrás frente al Partido de la Reforma, ¿no? Entonces, pues de hecho ellos ganaron también una elección parcial en Escocia ayer, pero esto no tenía como un poco el mismo ruido, por así decirlo. Um, lo que se estaría anticipando, no sé si le puedo contestar la pregunta de esa manera, es que asumiendo que Burnham va a ganar tarde o temprano una contesta o se va a coronar, ¿cuáles serían sus primeras maniobras, ¿no? ¿Qué va a hacer? Él decía anoche que Labour tenía esta última posibilidad, este último chance para traer esperanza y para traer el cambio. Entonces, pues hay una cosa interesante aquí, porque por ejemplo, los posibles nuevos ministros en una hipotética o no tan hipotética en un hipotético gabinete de ministros de Burnham, la figura clave será, como lo es siempre, un nuevo ministro de Finanzas. Ahora, la actual ministra está dando indicios de querer seguir en su puesto. El mismo Burnham, en los últimos tiempos, parece haber cerrado algunos o haber ajustado algunos posibles caminos que pensábamos que querría tomar en términos de posibilidades presupuestarias de lo que haría en materia de inmigración y frente a la Unión Europea. Entonces, en el fondo de todo esto es qué legitimidad va a tener Burnham, no solo como laborista en una situación partidista, sino frente al país, ¿no? Que no tiene un mandato directo del país. Entonces, la pregunta de fondo es si se tendría que convocar unas elecciones generales. Él ahora ha dicho que no se haría eso en caso de llegar al cargo de primer ministro, pero eso decía Theresa May en el 2017 y terminó buscando un mandato propio al final.